es House of Cards, es A24, señoras y señores. Señor Eduardo Feynman. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Muy buenas Edu? tardes, sí, muy bien. ¿Qué se cuenta? Bien, bien. ¿Todo bien. tranquilo? Bien, sí, de todo. Ahí empieza a moverse la estantería, ¿no? Sí, tenemos un poquito de todo. Igualmente, viste que el año, en realidad, en la República Argentina, no sé por qué no empieza el 1 de enero, sino empieza cuando empiezan las clases. Sí, totalmente. ¿No? Sí, fines de febrero, principio de marzo, ¿no? Sí. Es como que... Para muchos, el 1 de marzo empieza el año. Sí. No el 1 de enero. Raro. No, pero bueno, qué sé yo. Mentalmente estamos como seteados para que enero y febrero sea... Ahora, este febrero arrancó caliente, Sí, ¿no? Desde el día de ayer arrancó caliente, ¿no? Con esta cuestión económica, el INDEC, señor, ¿no? Sí, señor. La inseguridad económica, ¿no? Qué sé yo. Sí, hay ruido, ¿no? Hay ruido con lo del ruido INDEC. hay. Hay ruido con lo del INDEC. No sé Sí, ruido si hay. el ruido se convertirá en rugido o pasará. El gobierno creo que apuesta a que la salida de La Baña, más que la salida de La Baña, que es una consecuencia... El tema es la nueva metodología. Eso, la decisión política de frenar la implementación de la nueva metodología. El tema es cuánto puede llegar a plantar una desconfianza en la ciudadanía, ¿no? Acerca del número de la inflación. Exacto. ¿no? Algo muy sensible y creo muy que... sensible. Y además es la principal bandera del gobierno. Eso es la columna vertebral del contrato del gobierno con la gente, ¿no? Obviamente. La confianza en la baja de la inflación. Obviamente. Me da la sensación, hoy vi algo ahí en Twitter, ahí que Caputo te respondía, porque el gobierno, te lo dijo ayer a vos en la entrevista. Lo que pasa es que se toma, Caputo, el ministro, toma algo que está escrito, pero eso es parte de una película, de un comentario que yo venía haciendo. Claro. ¿no? De lo que se decía que... Sí. ¿no? Que está publicado además. Pero está bien, qué sé yo, no tengo ningún problema. Yo tomo la palabra del ministro. El ministro me dice que eso es falso, que no es cierto, que ese número no va a dar 3.1 a 3.5. O sea, por eso, claro. Los comentarios, el planteo es que algunos decían y que efectivamente las consultoras no estarían dando eso, es que la inflación Ninguna podría consultora haber sido... aparentemente... Hoy hablé, por ejemplo, con Castiglione, ¿no? Sí. Con María. Y ella dice, nosotros de ninguna manera... Más de 3 no. Para nosotros llegamos a 2.4. Claro. ¿no? Y 2.4, estuve viendo... 2.8. Estuve viendo la mayoría de las consultoras privadas tienen más o menos ese mismo número, ¿no? 2.4, 2.5, 2.6, pero no de ninguna manera arriba de 3, ¿no? Eso de ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo que se decía, el comentario ayer periodístico, es que La Baña se había peleado con Caputo porque La Baña tenía con la nueva metodología un número más alto. Y entonces Caputo le dijo, no, de ninguna manera. Ese número no y la nueva metodología no. Entonces ahora... Y él se fue. Pero la verdad, yo tiendo a creerle al ministro que me dice, no, eso no es así. Caputo afirmó que la medición que le daba a La Baña estaba incluso una décima por debajo de la actual medición. Estaba, que creo que es lo que sigue sosteniendo. Exactamente. O sea, ¿el problema cuál es? Dicen, pregúntele a La Baña, pero La Baña decidió no hablar. Sí. Marco La Baña ha dicho que no va a hacer declaraciones. Hoy destaco Javier Lanari, hoy el secretario, de medios. digamos el secretario de medios, el vocero presidencial, escribía esto, ¿no? Falsificaron el sistema de estadísticas públicas, trucharon el índice de inflación, estafaron a los bonistas, decían que teníamos menos pobres que Alemania y que se comía con 6 pesos. Y ahora dicen que Milei intervino el INDEC. Psicópatas. Cosa que es totalmente cierto. Totalmente cierto. Sí. No, Willy, me parece que es perfecto, ¿no? Yo los veo hoy a los kirchneristas, tanto a la política como a los periodistas. Yo veo a los periodistas más desesperados que a los políticos, en realidad, con el tema del INDEC, ¿no? Sí. Tratando de demostrar que todo se cae, todo se destruye. Qué sé yo, y no pueden dar cátedra absolutamente de nada, ¿no? La verdad. El mamarracho que han hecho con el INDEC durante años de gobierno, la verdad no tiene nombre. Por eso, justamente, por contraste, el gobierno en esto
me parece que debería cuidar el detalle. Y venía prolijo. Por eso, ¿No? por eso. Venía prolijo. Muy prolijo. Y ahora sienta una semillita de desconfianza, para mí, al pedo. ¿no? Para mí. Exacto. ¿No? Él iba a buscar un eufemismo, Y pero bueno, como siempre, poco vas conveniente, vas ponele. al centro. Pero ponele. Pero, Sí. mucho gregré para decir Al vicio. Gregorio. No, la abuela decía al vicio. Al vicio. Bueno, está pero- bien. Divino botón. Al divino botón. Sí, está bien. Está bien, al divino Pero botón. la gente te ponele. entendió mejor que a mí. ¿No te parece? Total- ¿Pero no te parece? Totalmente. Al pedo, Sí. qué sé yo. Sí. Venían prolijitos, haciendo las cosas bien. Sí, sí. Igual, yo hoy hablé, esta mañana lo contaba en la radio, ¿no? Sí. Con Willy lo contábamos en la radio. Hablé con alguien del entorno de Marco Labaña y creo que esto es importante, realmente importante para bajarle un poco, me parece, Le puma. el tono Sí. de lo que pasó, porque se dijeron muchas cosas. Sí. ¿no? Y esta persona del entorno muy cercano a Labaña me decía que era una situación que no daba para más y que no era una cuestión de si el número iba a dar más o menos, ¿no es cierto? Porque eso cambia mes a mes, uno por arriba, otro por Sí, abajo, sí. ¿no? Fue más su decisión de irse, fue más en defensa de la completa independencia del INDEC y sus planes de trabajo y la credibilidad del mismo. Claro. Básicamente eso, ¿no? Y esta persona del entorno de Labaña me aclaró que su salida fue muy cordial y la charla que tuvo con Caputo fue muy cordial, con posturas diferentes, pero en muy buenos términos, en muy buenos términos. Por eso, en el entorno de Labaña dicen, Labaña hizo un posteo y Caputo, el ministro, le dio un like a ese posteo, ¿no? Así que bueno, pero igualmente digo, me parece que al divino botón comerse una historia ¿viste? De toqueteo, ¿no? En algo tan sensible como es la inflación, ¿no? A ver, te doy la información que me daban a mí, también de allí, de adentro. Labaña había trabajado junto con el equipo técnico del INDEC en absoluta independencia y con criterios respetados por todos. Hacía por 2 propios meses que y venía ajenos. trabajando en eso, creo, ¿no? Sí, o un poco más, ¿no? O un poco más. Sí, Ok. sí, un poco más. Con la promesa escrita incluso, creo que hace poco se difundió, Willy, un documento en donde 10 páginas explicaban cómo iba a ser la nueva metodología Claro. a partir de enero. Es decir, que el 10 de febrero se iba a conocer la medición, la primera medición para tener en el primer mes del año ya con el nuevo índice, ¿no? O sea, con la nueva metodología. Y que esto ya era como palabra empeñada. Y que si Labaña retrocedía en esto, porque esa fue la decisión política que Claro. se tomó, iba a poner en entredicho todo lo que él había defendido y sostenido con el equipo a lo largo del año. Digo, Sí. me voy, es una decisión política del gobierno, pero yo no la comparto, me tengo que ir. Totalmente. ¿No? Sí. El tema es si el gobierno persiste, y ya lo tomó la decisión, porque Caputo fue categórico ayer, hemos decidido con el presidente tomó la decisión de no llevar adelante la nueva metodología. Por Sí. ahora no. Es así, Willy, ¿no? Sí, igual convengamos que para ponerle números, la diferencia entre una medición y la otra tampoco es grande, es 1 o 2 puntos anuales, ¿entendés? O sea, no Sí. estamos hablando de cosas, digamos, que hay una diferencia de 10 puntos al año o como era en la época de Moreno, que era el doble o el triple la inflación real. Pero ese argumento, justamente, Entonces, es lo que. no. Pero ese argumento es lo que le da validez al comentario de Eduardo. Al vicio o al Obviamente, pedo. Si no te da tanta diferencia. Por ahí te da supongamos. al principio ahora, febrero, marzo, había alguna diferencia. Te daba un poquito pero más igual fuerte. tampoco, ¿viste? Pero era- Asumís que te dé un poco más. Vas a medir más los servicios. Los servicios van a tener mayor impacto y está. Es que realmente los sí. servicios aumentaron muchísimo más que la inflación anual. Mucho más. Mucho más, obvio. 3, 4, 5 veces más, ¿no? Entonces, y eso es lo que siente la gente en el bolsillo, porque vos pagás
luz, gas, expensas, qué sé yo, obra social, y ves que ese 2,8 no se corresponde. No es el de tu canasta de gastos. Exactamente, ¿viste? En el bolsillo sentís otra cosa. Sí. ¿No? Sí. El tema, yo escuchaba hoy, ¿no? Comentarios, esto forma parte de la psicopatía, la que dice Javier Lanari, ¿no? Yo escuchaba periodistas kirchneristas decían, esto es una barbaridad, porque estás tocando el índice, mañana te van a hacer te van a presentar una demanda judicial. Sí, justamente lo que hicieron por lo que el kirchnerismo hizo en su gestión, que nos comimos juicios internacionales por haber falseado las estadísticas. Totalmente, ¿no? sí, totalmente. Mira, está en línea, vamos a compartir en el pase, está Daniel Marx, economista, director ejecutivo de Quantum Finanzas y exdirector del Banco Central. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, bien, gracias. Estamos Hola, Daniel. aquí con Pablo Rossi, ¿no? Tratando de analizar el tema INDEC. Y nos gustaría su opinión. ¿Es grave lo que ocurrió o no? Bueno, hay principios de manejo de las estadísticas, las buenas prácticas. Yo creo que en las buenas prácticas corresponde actualizar las canastas, porque el consumo del pasado no necesariamente tiene las mismas características que el presente. Tampoco hay que actualizarlas continuamente, pero sí periódicamente. Entonces me parece que acá, aparte de lo que puede ser el impacto de cambio de metodología mayor o menor, pudo haber sido seguramente fue más importante en el año 24 que el año pasado, 2025, pero también yo creo que Argentina quiere adherirse a las buenas prácticas y ahí corresponde dilucidar el tema. Pero este movimiento que se dio, la renuncia de Labaña, en este momento, cuando se hablaba de la posibilidad de una nueva metodología, ¿le puede impactar en la credibilidad del gobierno? Y algún impacto puede tener, no me parece tan importante, porque hay otras cosas que sí se alinearon y que corresponde también a lo que sería un buen manejo de la economía. Pero bueno, en más de un lado hay situaciones mejores y situaciones más complicadas. No, la presunción, Daniel, a ver, lo que genera, el ruido que generó es que el gobierno con esto, sin demasiados elementos para que se justificara el temor, podía estar dando lugar a que agentes económicos piensen que el gobierno teme una inflación mayor en los primeros meses y quiera disimularla, postergando la implementación de la nueva metodología. De acuerdo, por eso, alguna cuestión en la credibilidad y todo lo que aquello se deriva, que es un intangible muy importante, hay que considerarlo. Yo diría, hay otras cosas que también mejoran los intangibles, pero no todo es como uno supondría. O sea, yo se lo voy a preguntar de otra manera. Estábamos hablando recién acá con Willy Laborda también. Si realmente la diferencia entre los dos métodos da un 0,2 mensual o podría llegar anualizado a ser de 2 puntos más, 2 puntos menos, el anualizado, ¿es tan grave, digo, para la credibilidad del proceso de desinflación que está llevando adelante el gobierno? Bueno, hay parte de la economía que funciona con alguna indexación. Entonces alguno puede decir, bueno, esto, en la medida que el índice sea un poco más alto, después tiene repercusiones secundarias y es más difícil bajar la tasa de inflación. Pero me parece que acá lo que estamos hablando, más que todo, no es cuál es la diferencia entre uno y el otro, sino cuál es la práctica mejor que Argentina Sí, claro. puede aplicar. Y eso me parece un impacto que no hay que ignorar. ¿Y cuál sería la mejor? ¿La que veníamos teniendo o la nueva metodología? ¿Cuál sería la Decíamos mejor? hace un rato, corresponde actualizar las canastas. Actualizarla. Ok. Sí, sí. Ok. Y hay que ver cómo está hecha. Yo supongo que estará hecha siguiendo lo que son las
normas internacionales. Eso sin duda, eso sin duda. Pues, Daniel, lo aprovechamos para preguntarle cómo ve el país, cómo ve que arranca el 2026. El 2026 yo creo que es un año importante de transición. Es un año donde veníamos hace un tiempo de una economía que tenía muchos desequilibrios. Ahora esto fue superado en gran medida, no del todo, pero esto también implica que hay sectores de la economía que les va mucho mejor y otros que no le va tan bien. Y manejar esto dentro de lo que es, uno diría, la fábrica social, es un gran desafío para este año y no tentarse en por ahí medidas de corto plazo que por ahí también da la sensación de mejora, pero después son caras. Yo creo que estas son las decisiones fundamentales para este año, cómo se maneja esta transición especialmente. El cambio de ganadores y perdedores, según su análisis, se da por un proceso virtuoso, es decir, por ejemplo, sacamos la inflación, digamos, de la ecuación económica habitual para los empresarios. Algunos ahora empiezan a ganar, otros empiezan a perder porque estaban acostumbrados al factor inflación como parte del andar de sus empresas. Por eso digo, ¿este cambio entre ganadores y perdedores es por un proceso virtuoso o no? ¿O es desventajoso? No, yo creo que, digamos, si uno maneja bien el cambio, debería ser virtuoso. Los beneficios superan mucho a los costos, pero no es automático. Decía, hay que ver cómo se maneja para que en el camino haya los menos heridos posibles. Claro. Daniel, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Gracias, Daniel. Gracias, igualmente. Abrazo muy grande. Y tenemos también a Miguel Kigel, otro economista. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Estamos acá con Pablo Rossi. Bueno, la misma ¿Qué tal, pregunta. Pablo? Hola, Miguel. La misma pregunta que a Daniel. ¿Crees que esta situación del INDEC le puede hacer daño al gobierno en la credibilidad? Yo creo que sí, digamos, no es un tema que yo diría letal, ni un error, digamos, que va a cambiar demasiado, pero es un gobierno que lo que está tratando hace mucho tiempo es de crear credibilidad, de que la gente vea que las instituciones son cada vez más importantes, respetar las instituciones. Creo que todo ese esfuerzo hace a un país distinto al que teníamos. Veníamos de un país muy manoseado, muy intervenido, digamos, y se metió con un tema que es el INDEC, digamos, lamentablemente, que es un tema donde la gente lo tiene muy presente, y donde cualquier cosita que se haga genera suspicacias, digamos, ¿no? ¿Y la suspicacia cuál es? El IPC, ¿Que la inflación está y dibujada, de manos. manipulada o que puede Exacto. serlo? No, en este caso no es dibujada, pero que una vez más el gobierno no quiere mostrar las cosas como son. No que el Ok. termómetro está roto, pero que hay dos termómetros y digamos uno da un poquito más alto que el otro y están usando el que les conviene en este momento. Claro. Yo creo que se equivocaron, que me imagino que si lo tuvieran que pensar, creo que daría marcha atrás, se me ocurre, porque realmente creo que no esperaban semejante reacción del mercado. Y bueno, pero ya Ahora, está hecho, Miguel, digamos, Miguel, y ahora pero, es muy difícil dar marcha atrás. Pero, Sí, Pablo. bueno, no, justamente yo iba a ese punto. La promesa era que el día 10 se iba a dar a conocer la medición de inflación por esta nueva metodología. Públicamente el ministro Caputo ha dicho que se da marcha atrás a esa implementación, pero todavía estamos a una semana del día 10. El gobierno tendría, y esa medición ya se ha hecho, tengo entendido, o sea, esa medición del mes de enero ya está. Sí, porque son los mismos números, que de alguna forma uno lo usa distintos ponderadores, ¿no? En vez de decir que en la inflación la carne es, no sé, 10%, será ahora 8%. Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que cambiaría es que la carne baja la ponderación, y la carne ha tenido un efecto muy importante. O sea,
Yo creo que hay factores que van a jugar a favor, otros que van a jugar en contra. Pero lo peor que se ha hecho, digamos, es no respetar un anuncio que se había anticipado ya hace meses. Y creo que eso es malo. Ahora Perdón, problema. Miguel, te acabo de escuchar decir que la reacción del mercado. ¿Vos viste hoy algún tipo de reacción del mercado en relación a este tema del INDEC? Sí, hoy cayeron las acciones, pero creo que fue un tema más de afuera que de adentro. Ok. Pero no ha sido un tema. Pero esto afecta mucho más el mercado de bonos. Pero yo creo que sí, que ahora la gente va a mirar mucho más antes de invertir, por ejemplo, en bonos con SER. O sea, por ahí tiene una visión y ahora la cambia. Eso puede hacer que haya sobre el spread de crédito que se pide para los bonos con SER puede ser más alto por la incertidumbre que eso ha generado. Todavía, no sé, me parece que va a tener algún tipo de impacto negativo, aunque el gobierno dé explicaciones. Las explicaciones no son muy convincentes, que el hecho de que, digamos, que en un proceso de desinflación no hay que cambiar el índice, para mí no tiene nada que ver si estamos con desinflación o con inflación para arriba. El índice es lo que es, digamos, y el consumo es lo que es. Y realmente, si uno va a índices más realistas, me parece que es lo que habría que hacer. Y en el peor de los casos habría que publicar los dos. Digamos, si esto se viene trabajando. Ahí voy. ¿Qué pasaría si el día 10 el gobierno dice, contrario a lo que ha expresado el ministro Caputo, dice, no, está bien, como ha generado esto mucho ruido, no queremos justamente que piensen que estamos haciendo algo incorrecto, vamos a dar a conocer la inflación según la nueva medición? ¿Se subsanaría, digamos, un poco este impacto de la salida de la baña? En fin. En algún sentido sí y otro no, digamos. La gente tendría más información, podríamos ver realmente cuál ha sido el impacto en serio, pero desde el punto de vista legal, digamos, hay bonos que se ajustan por inflación, hay alquileres que se ajustan por inflación, hay muchos instrumentos así de financieros y no financieros que hay que ajustarlos por inflación. Entonces, el salario en paritarias. Entonces te van a decir, pero pará, ¿cuál es el más alto? Yo quiero el más alto. ¿Por qué me das este y no el otro? Y qué sé yo, empezás a generar un montón de rispideces. Yo no digo que convivan los dos y toma el que a vos se te ocurra. Digo, reitero, el gobierno había prometido que el día 10 iba a publicar la inflación según la nueva metodología. El ministro ha dicho ayer, no hemos decidido, por eso se terminó yendo la baña. Con el presidente el presidente ha decidido que no la vamos a implementar, pese a todo lo que se había dicho que sí. Si dan marcha atrás con esto, y dicen, bueno, vamos a poner en marcha para que no haya duda, para que nadie dude, ya que están dudando, vamos con la nueva medición. Y listo, y se va con la nueva medición a partir del 10. O sea, se da a conocer con la nueva metodología cuál fue la inflación del mes de enero. Y a partir de ahora se implementa esta nueva metodología. Eso sería lo mejor, en mi opinión, a esta altura. Lo que probablemente habría que hacer, si quieren seguir con la medición vieja, es decir, ¿por qué la medición nueva no sirve? Porque la verdad que nadie lo explicó eso. No, hasta ahora no. Hasta ahora le dijo cuáles son los errores técnicos que existen en la nueva medición. Sí. Yo no los he escuchado. Sí, Willy. Entonces, ese es un tema. Miguel, ¿no te parece que Marcos Lavagna aprovechó la ocasión para irse? Porque la verdad que viene de 6 años de gestión, con algunos luces y sombras, y tranquilamente podría haber dicho me quedo y lo postergamos hasta digamos, un año lo iban a postergar esto, eventualmente. ¿No te parece que exageró y buscó y de hecho sacó rédito político yéndose ahora? La verdad no lo sé. Que quedó bien políticamente no me cabe duda. O sea, que ganó políticamente, que eso le subió la imagen, no me cabe ninguna duda. Pero si lo hizo por eso, no tengo idea. La verdad que es algo que me excede. Miguel, gracias. Un gran abrazo. Gracias, Miguel. Igualmente, que les vaya muy bien. Chao, querido. Chao, querido. Bueno, bueno, veremos qué... Veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa. Y el otro tema es lo que charlabas antes con Spillman, el tema de
la reforma laboral, ¿no? Lo que se va a tratar, la confirmación, por lo menos de Patricia Bullrich, ¿no? El 11 se trata. Sí. ¿No? Eso ya es una confirmación. Y lo que dice Patricia Bullrich, si no tuviéramos el número, no llamaríamos a la sesión. Tal cual. Ahora, ese número tiene algún vericueto, y creo que vos lo contaste antes bien. El oficialismo tiene 34 seguros si es que van todos, Sí. como vos decías. Sí. Todos los de la Libertad Avanza, no falta ninguno. Todos los de la Unión Cívica Radical y no falta ninguno. Y todos los del PRO y no falta ninguno. Exacto. 34. Cumplimiento perfecto tiene que ser. Con lo cual, para el número mágico, que es 37 para tener quórum, necesita 3 más. El tema es que esos 3 tienen que ir a pescarlos en otro tipo de bloque, ¿no? En bloque opositor. O por lo menos con senadores que le respondan a algunos gobernadores. Exacto. En especial, no sé, Rollo Figueroa, Vidal, Jaldo, Jalil, por ejemplo, ¿no? Sí. Para nombrar algunos. El tema es, ¿los conseguirá esos 3 para tener el quórum, sí o no? Bueno. Y después viene la otra. Sí. Si tenés el número necesario para el tratamiento en general y en particular. Tal cual. ¿No? A mí me da la sensación que Bullrich, cuando le preguntaron, Bullrich dijo, hemos aceptado cambios, hemos escuchado, Claro. hemos aceptado cambios. Le preguntaron, ¿qué cambio? No, prefiero mantenerlo bajo 7 llaves. Mañana se reuniría la mesa política y me da la sensación que ahí, de la reunión de la mesa política, van a decir, muchachos, para tener los 37 habría que tocar acá, retocar un poco acá. Hay que ver si lo aceptan. El oficialismo acaba de conseguir un nuevo senador, que se acaba de afiliar, Servi, ¿no? El senador Servi. El radical. El radical, decís. Acaba de firmar en Casa de Gobierno la afiliación a la Libertad Avanza. Ah, ¿sí? Mirá. Ahí está la foto. Mirá. Con Karina Ahí Milei. está, Pablo Mirá. Servi. Pablo Servi. Este es un dato, me parece, importante para el bloque de la Libertad Avanza, ¿no? Claro. Va Sí. sumando de a uno. Que en esa cuenta también hay que sumarlo a Luis Juez, que abrió su monobloque, pero está Claro. muy cerca de la Libertad Avanza, Claro. si bien no integra formalmente el bloque de la Libertad Avanza. Por eso ellos también contaban 21, porque en realidad es 20 la Libertad Avanza puros más Juez, que decidió abrirse del PRO, ¿no? Está bien. Sí. Entonces tendrían 34, 35, ponele, le faltarían Sí. 2, ponele. Ahora tiene que ir a pescarlos, ¿no? Sí. Y con acuerdos con gobernadores. Sí. Y me da la sensación que ir con 37 justo, me da la sensación No, que... pero con 37 vos abrís la sesión. Sí. ¿No? Es quórum, abrís la sesión. Después, una vez que se abre la sesión, todos van a bajar Sí. y van a discutir. El tema es si después conseguís eso. el número necesario, en general y después en particular. Exacto. Porque por ahí lo conseguís en general, ¿no? Sacás ley, pero después tenés problemas en lo general. O se le puede caer un artículo como pasó con el presupuesto. Claro. Sí. Da la sensación que la reforma, en términos generales, hay una presunción de que va a salir. De que va a salir. El tema es Totalmente. cómo, con qué modificaciones. Ah, totalmente. ¿no? Esa para mí es la Esa es la clave. Esa es la clave. Querido, nos vemos a las 8. Dale, nos vemos a las 8. Abrazo muy grande.